He trabajado muchísimo con lo que eran las sociedades indígenas. Entonces, queríamos que también, aparte de lo que hemos visto en España, hemos comentado que en Patrimonio Cultural Inmaterial, todas estas comunidades latinas, pues de alguna manera ese patrimonio cultural inmaterial a veces es su plataforma para sus reivindicaciones sociales, curiosamente, ¿no? O sea, que nos lleva una delantera grande a España en ese sentido, ¿no? Y queríamos que se cerrara precisamente con esas estrategias de salvaguarda que ella ha podido ver en esos grupos, en esas comunidades indígenas. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Sabemos que tienes mucho lío y bueno, pues nada, gracias y espero que el cierre sea como ella es y así lo va a demostrar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Yo quiero empezar agradeciendo al Instituto de Patrimonio y a María Pía por la invitación, por compartir, por tener esta oportunidad de compartir con vosotros y también a las personas que estáis aquí. Yo voy a empezar, bueno, yo tenía una presentación preparada en un pincho y me he traído el pincho equivocado, o sea que la presentación no está, pero afortunadamente había dos pequeños vídeos que sí he podido rescatar de YouTube, el resto lo voy a hacer así pues como se hacía antiguamente, sin el PowerPoint. Pero sí quiero empezar para poder hablar de la enorme heterogeneidad y la riqueza del patrimonio cultural inmaterial indígena y afrodescendiente en América Latina. Sí quiero comenzar por un pequeño vídeo de 10 minutos, que es un vídeo animado que ha hecho el CRESPIAL, que es el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en América Latina, donde se invita a cada uno de los países a presentar digamos de forma animada, aportaciones, a aportar dos manifestaciones, a elegir y aportar dos manifestaciones. Y esto se hace de forma animada, un dibujante Entonces yo quiero empezar por ese vídeo y a partir de ahí nos ponemos a conversar. Tengo aquí que me va a ayudar también, porque como se nos ha descuajeringado todo en el último momento. Más en el centro, yo creo. Un poquito más.
Bueno, yo creo que el vídeo sirve muy bien para plantear y para primero rendir un homenaje al patrimonio, a la riqueza del patrimonio inmaterial, a su diversidad en América Latina, que no se puede entender, y estoy firmemente convencida de que no se puede entender esa riqueza y esa complejidad sin el aporte del patrimonio inmaterial, de la cultura viva en España. Buena parte de lo que hemos visto ahí tiene reminiscencias, no hablo solo de procedencias o antecedentes, sino reminiscencias en España. Y son tradiciones, y yo he estado muchos años y sigo trabajando sobre eso, son tradiciones que han sido reapropiadas por lo que se llama comunidades de portadores en el lenguaje del patrimonio durante 5 siglos hasta hacerlas completamente, auténticamente indígenas, pero tienen su origen, digamos, sus antecedentes en España. Entonces, empezando, digamos, por ese reconocimiento y por la importancia de poner el énfasis en las comunidades de portadores, en tanto en cuanto participantes en la definición de ese patrimonio, ¿no? Como vemos, bueno, en el caso actualmente contamos con aproximadamente 61 manifestaciones inscritas en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que provienen de América Latina. Los países que concentran un mayor número de estas manifestaciones son México, Perú, Colombia y Brasil.
Aproximadamente entre estos 4 países se llevan más de la mitad de las manifestaciones. Aproximadamente también en cifras gruesas, 2/3 de las manifestaciones reconocidas, de esas más de 60 manifestaciones reconocidas, son de procedencia o son asumidas como tradicionales, autóctonas, es decir, son asumidas como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades indígenas y de afrodescendientes, como hemos podido deducir de lo que hemos visto ahí, y hay un diferente grado de reconocimiento y hay un diferente grado de desarrollo de las políticas nacionales de protección de ese patrimonio. Hay una desigualdad, digamos, ¿no? Hay países que han hecho un esfuerzo grande, en parte a partir de la Convención, como resultado de la Convención del 2003, otros tienen razones históricas para hacerlo antes, pero hay una desigualdad importante. Actualmente, 22 países de América Latina han ratificado la Convención de 2003, o sea, todos menos las Guayanas y Surinam, pero el resto la ha ratificado. De los cuales 15 forman parte del centro del Crespial, ¿no? del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina, que hemos visto a quien se debe este vídeo. Bueno, me parece que lo primero, bueno, como habéis visto también, una cuestión más es que buena parte de esas manifestaciones de las que han elegido, que no son todas, sino que son 2 por país, de los 15 que forman los núcleos focales del Crespial, son rituales y artes del espectáculo, danzas, cantos, músicas, es decir, se refiere básicamente a esos 2 aspectos, como digo, ligados o más fácilmente ligables con lo tradicional, lo auténtico y lo autóctono. Yo diría lo autóctono profundamente resignificado, pero absolutamente autóctono, entendido como tal, ¿no? Entonces yo creo que el primer punto para poder entender algunas de las claves que implica estudiar el patrimonio inmaterial en América Latina de las comunidades afrodescendientes e indígenas, empieza por situarlo históricamente, ¿vale? La idea que tengo es dar como unas pinceladas, es súper diverso, hay un montón de cosas que se podrían tratar, pero yo lo que quiero es como dar unas cuantas claves, ¿no? Que es lo que creo que puedo hacer en esta hora que tengo para compartir. La primera, como digo, es situar la puesta en valor del patrimonio cultural de estas comunidades indígenas y afrodescendientes en términos históricos, es decir, el reconocimiento, la institucionalización, la identificación, el desarrollo de inventarios y su puesta en valor y lo que eso significa no sucede en una página en blanco, sucede en un contexto histórico en el que es muy diversa, en el que tenemos historias muy diversas, ¿de acuerdo? Entonces, además de la complejidad que entraña en la salvaguardia del patrimonio inmaterial en cualquier parte del mundo, como hemos visto en estos días, en el caso español, por su carácter de cultura viva, que obviamente se cumple aquí, son prácticas culturales en constante transformación, por su fragmentación en cuanto a la gestión, su fragmentación institucional a la hora de gestionar, esto también genera mucho ruido, muchas distorsiones, por estar en peligro de extinción en muchos casos, porque generalmente se refiere a colectivos, como vamos a tratar aquí, que están en situación o en posición de subalternidad, claramente en el caso de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes, son ciudadanos de segunda y de tercera categoría en América Latina. Pues a todas estas cuestiones que podrían ser extrapolables a muchas de las cosas que se han visto aquí para tratar el patrimonio inmaterial en España, se unen otros factores de tipo histórico que hacen que haya luego, digamos, un diferente desarrollo en cuanto a políticas nacionales, esa desigualdad a la que me refería. Yo voy a mencionar 3 o 4 factores, pero que me parece que son fundamentales. El primer factor es la construcción del propio modelo de Estado-nación moderno en América Latina. Este modelo de Estado-nación
que surge en el siglo XVIII-XIX, soslaya la aportación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es un modelo de Estado-nación aristocrático, criollo, europeizante, que se construye de espaldas al reconocimiento de la diversidad cultural de sus estados, ¿vale? Y esto ha sido así hasta casi los años 90. Quiero decir que el modelo por el que se ha apostado básicamente ha consistido en identificar a estas comunidades y lo que podían aportar como un lastre económico, ¿vale? Como un lastre para el desarrollo. De hecho, se ha hablado durante mucho tiempo del problema indígena, del afrodescendiente, ni eso, porque es que ni siquiera existen. La otredad en América Latina se ha construido y se sigue construyendo sobre la base de la población indígena, no tanto sobre la base de la población afrodescendiente, que serían los que están todavía por detrás, los parias de los parias, ¿no? Pero en cualquier caso, esa construcción del modelo de Estado-Nación se ha hecho de espaldas a esta población, cuya aportación a la diversidad, a la construcción de un modelo distinto, ha sido ignorada hasta, como digo, bien poco. Además, se ha hecho desde una perspectiva folclorista, muy centrada en la cultura material. Además, también difiere todo el tema o tiene mucha importancia en cuanto a las historias distintas de reconocimiento y de desarrollo de políticas nacionales de protección de este riquísimo patrimonio. Tiene mucha importancia el desarrollo del indigenismo, la corriente de comienzos del siglo XX, literaria, artística, política, que fue muy importante en algunos países, como por ejemplo en Perú y como por ejemplo en México, que se convirtió en política de Estado en los años 40 y 50. Entonces, estos países, Perú y México, tienen más, más tradición en la idea de fijarse en ese patrimonio de manera, si queréis, reificada, fijarse en el patrimonio monumental, fijarse en un patrimonio asociado fundamentalmente a las poblaciones, a la historia de los pueblos prehispánicos, o sea, asumir que lo indígena digno de valorar empieza y acaba en el periodo prehispánico, o sea, son los incas, los mayas, los aztecas, y nada que ver con, o muy poco que ver con el patrimonio colonial, con el patrimonio de la República, nada que ver con lo urbano, ¿sí? O sea, todo eso se ha ido, pero al menos hay esta historia de revalorización distinta, por ejemplo, que pondría en contraposición países con esta historia indigenista como México y Perú, abocados a la conservación del patrimonio monumental prehispánico versus Argentina o Costa Rica, que se definen como países blancos, clase media, criolla, que parecen no tener indígenas hasta hoy en día. Curiosamente, bueno, no lo digo curiosamente, pero tienen indígenas. No solo tienen indígenas, sino que tienen conflictos territoriales y criminalización de líderes en sus propios territorios. Esto es muy curioso porque para no tener indígenas no solo tienen, sino que además los matan y tienen problemas territoriales. Pero esto ya es como de la última hornada. Pero en cualquier caso, esto implica a la hora de considerar y de poner en marcha políticas de protección de un patrimonio que básicamente está asociado con esas comunidades. Entonces, si los estados se construyen como blancos y criollos, pues no tenemos esta tradición. Tiene que ver también mucho, en términos históricos, tiene que ver mucho con las reformas constitucionales que suceden en buena parte de los países de América Latina a partir de los años 90. Reformas constitucionales que reconocen en esas cartas magnas el carácter pluriétnico y multicultural de sus países, por primera vez en muchos casos, ¿vale? Por primera vez en muchos casos. Y de la mano de esas reformas constitucionales, y Colombia es un caso paradigmático donde los haya de este tema, redescubren el valor de su patrimonio cultural inmaterial, ¿vale? Y Colombia es un caso muy, muy paradigmático por muchas razones. Yo lo contrapongo, por ejemplo, al caso costarricense, que no tienen un gran porcentaje de población indígena. En el caso de Costa Rica es muy pequeño también, es el
no creo que llegue al 3%. En el caso de Colombia, depende de qué consideremos indígenas, pero no llega al 5%, 6%, y sin embargo la Constitución, la reforma constitucional del 91 en Colombia abre un melón, literalmente, para el reconocimiento de derechos territoriales de la población indígena, y poblaciones que se había dado por, cuyo acta de defunción habíamos hecho los antropólogos de estos ya se han culturizado, estos ya no existen, de repente se redescubren indígenas porque se dan cuenta de que de esa manera pueden tener el reconocimiento a la tierra, al territorio, a la posesión del territorio. Y qué mejor para redescubrirse indígenas, para redescubrir y para sustentar, digamos, la materialidad de la identidad cultural, que fijarse en el patrimonio. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que podemos publicitar? ¿Qué es lo que nos singulariza? Y entonces empiezan a surgir lo que luego llamaré una fiebre patrimonializadora impresionante. Y Colombia, como he dicho al comienzo, es uno de los países que tiene más bienes en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, ¿vale? Entonces, en muchos casos este reconocimiento es de los últimos 10, 15, 20, 10, 15 años, ¿no? Bueno, y además se une un último factor que hace, digamos, esa diferencia en cuanto al distinto desarrollo histórico y el distinto reconocimiento de estos países en cuanto a su patrimonio inmaterial asociado a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que tiene que ver con las corrientes o las reformas de última ola. Cuando digo de última ola me refiero a las reformas constitucionales y a los gobiernos neoindianistas de última generación, ultimísima. Estoy hablando de de Bolivia, o estoy hablando de Ecuador, con constituciones políticas donde está muy claro el reconocimiento de la identidad cultural, el reconocimiento incluso de, la Pachamama como sujeto de derechos, etc. Esto supone un espaldarazo adicional en el caso de estos países que, también apoyan el desarrollo como parte de, digamos, como uso político, ¿vale?, de ese patrimonio cultural. Yo voy a hablar mucho de lo que la gente hace con el patrimonio, pero también de lo que los estados y las instituciones hacen con ese patrimonio, ¿vale? O sea, de los usos políticos de ese patrimonio. Bueno, ni que decir tiene que a todos esos factores nacionales que hacen que históricamente se proteja y se desarrollen más unas medidas para proteger un patrimonio que otro, se unen las narrativas globales en torno a la protección del patrimonio cultural inmaterial, y ahí la Convención de 2003 tiene mucho que ver y tiene un impacto muy grande en América Latina. En realidad, por todos estos, como digo, esta historia de medio recorrido, y sobre todo por la última parte, las reformas constitucionales de los años 90 y las ultimísimas reformas. En ese contexto se da, como digo, un crecimiento exponencial a partir de la firma de la Convención, que, como digo, es reconocida por prácticamente todos los países de América Latina. Se hace un reconocimiento, un crecimiento exponencial a nivel local, regional y nacional de diferentes manifestaciones de cultura viva, y empiezan a proliferar como setas. Aquí en España nos quejamos y decimos, bueno, ¿esto qué es? A veces con cierta incomodidad, ¿no? Pues en América Latina no se están quedando atrás. Lo que no entra en la lista de la UNESCO entra en las listas de patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y ahí, pues no sé, yo estudio el caso peruano, que es donde más tiempo he estudiado en los últimos pues casi 20 años, y hay como 400 manifestaciones de patrimonio cultural de la nación en los últimos 10, 15 años, ¿no? Con una ley de patrimonio cultural que es del 2004. O sea, el crecimiento es impresionante y se reconoce todo. A lo mejor soy un poco ligera en decir esto, pero realmente se reconoce todo o casi todo. Entonces, bueno, se hacen inventarios, se hacen declaratorias, y eso también repercute en una fragmentación cada vez mayor
de las políticas de protección. O sea, se crean y se multiplican las instituciones, se crean y se multiplican los inventarios, se crean y se multiplican los listados, en muchos casos con usos políticos, ¿vale? Con la idea de vamos a poner en el mapa a mi pueblo, ¿no? O vamos a poner en el mapa, pero sin realmente que haya fondos para luego hacer la conservación efectiva, ¿vale? Hay el compromiso, pero ahí se acaba todo. Se pone en la lista, aparece en el, digamos, el equivalente al boletín oficial del Estado o de la comunidad autónoma, el equivalente, y ahí queda todo. Pero no hay luego un seguimiento. Bueno, uno de los resultados, desde mi punto de vista, muy positivos de la Convención, de impactos de la Convención de 2003 en América Latina, es la creación, como digo, de este Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el CRESPIAL, que surge en 2006, en realidad se crea oficialmente en 2006, es una institución de nivel 2 de la UNESCO y la sede se establece en Cuzco, en Perú, ¿vale? En la actualidad, como digo, lo integran los 15 países que habéis visto ahí que han aportado 2 manifestaciones cada uno a este vídeo. Y tiene como objetivos el de promover la cooperación en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial entre países. Para mí, esto es lo fundamental. En la jerga del desarrollo estaríamos hablando de cooperación sur-sur, ¿vale? Es decir, que no todo venga, que no todas las promociones del patrimonio, que no todas las medidas, que no todas las iniciativas vengan de acá para decirles lo que tienen que hacer, sino que se fomente la cooperación sur-sur, ¿vale? Entonces, uno de los objetivos del CRESPIAL, que me parece el más interesante, es esa promoción efectiva de la cooperación entre los países firmantes. O sea, ¿qué podemos hacer para que nuestros universos culturales, para que nuestros patrimonios culturales que no conocen de fronteras, a pesar de que estamos divididos en estados nacionales, pero esto ha venido después. Esto ha venido cuando nos hemos inventado los estados-nación después de la independencia española. Pero las poblaciones indígenas viven entre 4 y 5 países. Las poblaciones afrodescendientes, que son el resultado de la esclavitud, del coloniaje, etcétera, etcétera, viven en 13 de los 15 países de los núcleos, que forman los núcleos focales. Entonces, vamos a hacer este esfuerzo de pensarnos no en términos de Estado-nación, porque esa construcción política no nos sirve para defender la idea de patrimonio inmaterial, sobre todo cuando hablamos de las comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas, porque esas están en varios estados. Entonces, como veis, hay una necesidad de guión, si lo quieren hacer bien y lo están haciendo bien, de cooperación sur-sur, entre países, ¿vale? Más que definir, aunque claro, también hay mucho de eso, si el pisco es peruano o chileno y sacarse de los pelos, o si la cueca es chilena o es no sé, y tirarse de los pelos porque está ahí la identidad nacional, el no sé qué. Dices, bueno, entonces mirar el patrimonio de la población afrodescendiente y de la población indígena permite pensar en términos territoriales y en términos culturales, permite pensar en esto que los antropólogos estamos definiendo, que debe ser, digamos, como una herramienta para manejarse en este tema. Entonces, otros objetivos del CRESPIAL es la implementación de la convención, claramente porque surge por este motivo, y difundir esas políticas nacionales. Pero como digo, el más importante desde el punto de vista antropológico es esa cooperación sur-sur y devolver las cosas a su sitio, digamos, en términos de cómo manejamos esto del patrimonio cultural. En ese sentido, yo había traído 3, pero lo podéis ver en la web, yo había traído 3 proyectos multinacionales que obedecen a esta idea de cooperación entre países desarrollados en el seno de CRESPIAL. Estos 3 proyectos multinacionales han sido desarrollados básicamente en la última década. Como digo, CRESPIAL tiene
pues desde el 2006 hasta aquí, pues un poco más de una década. Entonces, han sido aproximadamente desarrollados en esta última década. Si os metéis en la página de Crespial, que era lo que yo os había traído aquí, lo podéis ver de forma mucho más amena y simpática que verme a mí aquí hablando de estos proyectos, pero básicamente los quiero mencionar de todas maneras. Son 3 y la propia denominación tiene que ver con esto que estamos hablando. Universo cultural guaraní es uno de ellos. Universo cultural aymara es otro. Y universo cultural afrodescendiente es otro. Hay que tener valentía de hacer estas cosas, con la heterogeneidad de lo que estamos hablando en cada uno de los casos, para que os hagáis una idea. En el caso del universo cultural guaraní, están implicados 5 países. Están hablando de la nación guaraní, algo que no habla ni siquiera Naciones Unidas, que hablar de naciones indígenas implica, en términos políticos, muchas cosas. Implica reconocimientos de derechos, etc. Bueno, claro, a estos les cuesta muy poco hablar de nación, porque tampoco, en fin, no es una cosa que sea vinculante, pero por lo menos, aunque sea simbólicamente, cuando se habla de patrimonio cultural se está hablando de nación cultural indígena. Y esta nación, la nación guaraní, está en 5 países. Está en Argentina, está en Bolivia, está en Brasil, Paraguay y Uruguay. Y ellos se han puesto de acuerdo, hasta donde les ha llegado la plata, las ganas, y han querido hacerlo a lo largo de esta década aproximadamente que han estado trabajando, para identificar desde un enfoque territorial en qué consiste este patrimonio de la nación guaraní. Claro, patrimonio de la nación guaraní en 5 naciones, o sea, en 5 países, pues básicamente lo que han hecho ha sido tratar de identificar las rutas y los lugares sagrados, o sea, los caminos sagrados, simbólicos, que conectan, los puentes que conectan para el pueblo guaraní las 5 naciones. Es bien bonito, ¿no? O sea, porque no es hasta aquí llega Bolivia, a partir de aquí es Argentina, no, esto es una ruta sagrada, esto es territorio ancestral para nosotros, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, lo han trabajado con las comunidades, lo han trabajado con los mayores, lo han trabajado, ¿entendéis lo que quiero decir? Porque si no, no tienen esa perspectiva. Desde un despacho no se tiene esa perspectiva. Para hacer esos mapas simbólicos del territorio que no coinciden con las cartografías, son cartografías simbólicas, que no coinciden con las cartografías políticas, tienen que utilizar, perdonadme, tienen que tener la colaboración sí o sí de la población implicada. Bueno, además han hecho un CD con toda la información del proyecto, con fotografías, videos, etc. Y un kit con materiales educativos y además han traducido al guaraní la Convención del 2003. O sea, está re chulo. En el caso del universo cultural aymara, pues también han sido bien osados. En el caso del universo cultural aymara están implicados 3 países, que es donde está la población aymara, donde vive distribuida la población aymara, que son, por este orden, Bolivia, estamos hablando del occidente boliviano, estamos hablando de La Paz, Oruro y Potosí, fundamentalmente, están en el norte de Chile. Chile tiene aymaras, para los que no lo sabían, no solo tiene mapuches, tiene aymaras. Chile es un país indígena, para los que no lo saben, y no solo tiene mapuches, también tiene aymaras. Y estos están en el norte. De hecho, cuando uno pasa del sur de Bolivia, del sur de Perú al norte de Chile, no hay ninguna diferencia. Si uno se va fijando en geografía y en cuestiones culturales, estás en el mismo sitio, ¿vale? Prácticamente. Entonces en Chile, pues en la región de Iquique, Tarapacá, que son más urbanas, pero también Arica y Paranicota. Y en el caso de Perú estamos hablando del sur del Perú, o sea, los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. En esa complejidad, en esa región entendida como nación cultural aymara o como universo cultural aymara, es donde se plantean, bueno, ¿y aquí qué es lo que une de forma, digamos, que nosotros podamos identificar a través de un proyecto que tiene una década, un recorrido, una plata, unas personas para trabajar y que tiene que tener unos objetivos? Y pensaron, la música. ¿Qué es lo que hacen los aymaras que conectan en cualquier lugar de estos países? ¿Qué es lo que les distingue? La música, yo diría la música y la danza, las fraternidades. Esto es hasta aquí.
Si uno se va al barrio de Usera, la pequeña Bolivia, aquí en Madrid, se va los domingos al Parque Prado Longo, que no solo tiene asesinatos y bandas de Latin King, sino sé qué cosas salen en los medios de comunicación, lo que tiene es una comunidad boliviana que está representando y recreando su bolivianidad a través de las fraternidades, de las danzas, más de 200. Y festejan su Virgen de Urcupiña, su Feria de Alasitas, en fin, todo. Pero lo que quiero decir es, ¿qué une a los aymaras de Bolivia, de Perú, de Chile, de Madrid? ¿Qué es lo que les une? La música y la danza. Bueno, en este caso, en el universo cultural aymara de este proyecto pannacional del Crespial, deciden que básicamente la música. ¿Y por qué la música? Bueno, pues aparte de por todo esto que estamos diciendo, porque es un elemento tan, digamos, uno de los síntomas por los que es un elemento tan metido en las raíces culturales, que no hay una palabra en aymara para denominar música. No hay una palabra. No es esto es música y esto es... No hay eso. Está imbricado en sus prácticas sociales, en sus prácticas cotidianas, en sus prácticas de lo que nosotros llamaríamos religiosas, que a lo mejor no hacen esa diferencia si estamos hablando de la población aymara como separado de lo que es religioso, lo que es político, lo que es... No hay esa separación tan, digamos, radical. Entonces, porque además hay una presencia predominante en toda la región y allá donde haya población aymara, como digo, aquí en Madrid, de instrumentos de viento. Instrumentos de viento que son ejecutados por varones, por hombres, igual que los campaneros básicamente son hombres, no solo, pero básicamente son hombres, aquí son hombres, igual que el Misteri de Elche básicamente también son hombres, ¿no? Entonces son ejecutados por hombres, porque es el espacio público. Esta dimensión hay que traer también aquí, ¿no? en este contexto. Pero son acompañados por el canto de mujeres. Y la música la música de estos instrumentos de viento es interpretada en conjunto, ¿vale? Es muy difícil ver a una persona, pero ni siquiera en las comunidades, tocando la agüita, que son estas que son como sacan de las tuberías, ¿no? De lo que llevan las ONGs, les hacen unos agujeritos, unas flautitas. Se interpreta siempre en conjunto, o casi siempre, ¿no? Entonces, se interpreta en conjunto, son instrumentos de viento y pone ritmo a las estaciones del año. Cuando digo ritmo me refiero que acompaña a las estaciones del año y a las actividades productivas y rituales de esas actividades del año. Entonces hay música de lluvias y música de secas. Hay música que acompaña el ciclo productivo del tarpuy, de la siembra, de la recogida, de la cosecha, etc. Y hay otro que acompaña la época de secas. Y las mujeres acompañan cantando, ¿vale? Entonces, eso es por lo que se decide, digamos, ese es, digamos, el sustento de por qué la música, en el caso de este proyecto del universo cultural aymara, que podían haber utilizado, digamos, entrado por otras vías. Bueno, me parece que esta es una vía muy adecuada. El producto concreto, igual que el producto concreto en el otro era un kit educativo, eran materiales, visuales, etcétera, de las rutas. Aquí son 3 CDs maravillosos de música aymara de las comunidades. Es música muy dura al oído occidental, no es el Cóndor Pasa. Es la música de las comunidades, ¿vale? O sea, lo han hecho con ellos, música y canto, ¿vale? Y es muy hermosa. Bueno, el tercero de los proyectos es el de proyecto nacional que yo quería traer aquí a colación, es el universo cultural afrodescendiente. Si lo otro es diverso, aquí ya no os quiero ni contar. Hay 13 países que forman parte, de los 15... Son 13 países los que han intentado o los que han formado parte de este proyecto. Básicamente estaríamos hablando de Brasil, ¿vale? Number one, de todos los países que tienen salida al Caribe, o sea, Centroamérica, pero también Venezuela, o sea, caribeños, ¿no? Pero Centroamérica, Venezuela, Colombia y de toda la costa pacífica, desde Ecuador,
¿vale? Bueno, Colombia, Ecuador y Perú, que tiene una cantidad de población afrodescendiente enorme. Han intentado pensar, han hecho el esfuerzo de pensar qué tenemos en común. 13 países, y han dicho las comunidades afrodescendientes, la música, que han salido aquí varias de estas manifestaciones, ¿no? Claro, ¿por qué esta dispersión? Este es un problema. Cuando hablamos de comunidades afrodescendientes no solo estamos hablando de las comunidades marginadas de las marginadas, porque como digo, la otredad en América Latina se ha construido sobre la base de los indígenas. O sea, ni siquiera han existido como tal por mucho tiempo, son mucho más desconocidos, pero además tienen esta connotación de resultado de diáspora, es decir, están en muchos sitios, no están tan organizados, no tienen un movimiento o no han desarrollado no tienen una emergencia como actores políticos como sí lo han tenido los movimientos indígenas desde los años 90, que ha llevado al reconocimiento constitucional. No tienen presidentes indígenas como Evo Morales o como... No tienen esto, no tienen esos líderes políticos que los representen. Entonces esto complica todavía bastante más las cosas. Además hay una enorme diversidad de lenguas, una enorme diversidad donde se mezcla el componente indígena, el de origen yoruba, de los estados africanos, ¿no? De donde proviene esta población, con el inglés, el creol. Es un sin Dios, es una cosa así maravillosa hablando de patrimonio cultural, pero la diversidad es estratosférica. O sea, estamos hablando de montones de lengua, montones de población no tan articulada, no tan visible, y producto de esa diáspora africana que regó esclavos por la costa del Atlántico, por la costa pacífica, incluso por los Andes. Ahí tenemos la danza de negritos, las morenadas, en fin. Bueno, entonces lo que sí es cierto es que esta población que ha venido articulándose en los últimos años políticamente también, hay un movimiento de emergencia y el caso colombiano vuelve a ser paradigmático en este sentido, ha encontrado en el patrimonio inmaterial, en sus danzas y en sus manifestaciones, un elemento de reivindicación política muy fuerte. Son ellos los que están reclamando derechos políticos y derechos al territorio a partir de decir somos esto. ¿Y cómo lo reclaman? Diciendo música, tradiciones, sí, sobre todo a nivel, digamos, de las artes escénicas y de las danzas y de la música, donde se reúnen todas esas mezclas de tradiciones de distinta procedencia, que es como tenemos que entender el patrimonio inmaterial, que es como ha quedado claro en estos días. Ese proceso de hibridación cultural, ¿no? Entre los pueblos originarios, los indígenas, los afrodescendientes, etc. Bueno, entonces para ellos está siendo un elemento muy importante reivindicar estas cuestiones. Bien, yo quería pasar, me queda todavía, pasar ahora a una serie de consideraciones, dicho esto, una serie de consideraciones que se han estado aquí lanzando los días anteriores para el estudio del patrimonio cultural desde una perspectiva antropológica, pero pensando fundamentalmente en el patrimonio cultural de estas nacionalidades y pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes. Y es esto que tiene que ver con el patrimonio inmaterial como una construcción social que sirve para pensar en esta dimensión política, en esta dimensión de arena política que tiene el patrimonio. Aquí también, cuando yo escuchaba a Paz sobre las campanas, ¿no? y hablaba de curiosamente, es en las zonas más despobladas donde están dándole más fuerte, es una forma de reivindicar como estrategia, no solo de identidad cultural, sino poner la identidad cultural al servicio del reconocimiento político y el decir, estamos aquí, no somos pueblos abandonados, somos abandonados por las instituciones, pero somos pueblos con ricas tradiciones culturales y por ahí hay una
hay una reivindicación política y una estrategia, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasaría con estas comunidades afrodescendientes e indígenas en esa posición de subalternidad. Lo que implica, digamos, reflexionar desde esa perspectiva política del patrimonio implica hablar de comunidades de portadores. Y comunidades de portadores no en términos reificados. Los indígenas dicen a menudo, nosotros no somos patrimonio cultural de ningún Estado. Nosotros no somos patrimonio cultural del gobierno, de ningún gobierno. Son nuestras manifestaciones que nosotros definimos, que nosotros reinventamos, recreamos, cambiamos y ponemos al servicio, pero no nosotros. Entonces, comunidades de portadores en el sentido de participación, para que nos entendamos, ¿vale? Participación de esas comunidades que dan sentido al patrimonio, que es de lo que se ha estado hablando aquí, en todos los procesos de visibilización y de institucionalización, de puesta en valor de estas manifestaciones. O sea, no se trata de que les inviten en la última parte para hacerse la foto, porque ellos no son los objetos de patrimonio, y esto lo repiten una y otra vez, sino que les inviten a formar parte en la identificación, que les inviten a formar parte en el inventario y que les inviten a formar parte en la salvaguarda, generalmente para lo que nunca ya queda dinero, pero por lo menos que no sea una participación folclórica o marginal, ¿no? Esto es lo que reivindican desde esa perspectiva de patrimonio como una arena política. Bueno, y entonces esto plantea, en el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero sobre todo aquí voy a hablar de los indígenas, pues un problema de definición, ¿no? Plantea un problema de cómo se define quién es indígena y quién no es indígena. Y esto se traduce en un problema censal, digamos, muchas veces, porque ha habido muchos criterios para definir quiénes son y quiénes no son indígenas, que tiene que ver con la historia política de la construcción de los Estados-nación, con eso que os comentaba anteriormente, pero que hace que los censos, cuando han empezado a contemplar la variable multiétnica, o cuando han empezado a contemplar la variable de la racialización, cuántos de esos son negros o descendientes de africanos, ¿no? Afrocolombianos, afroperuanos, afrocaribeños, pues haya sido recientemente en muchos casos, ¿no? Y se ha contemplado recientemente, pero en muchos casos se han empezado a contemplar, pero no han contemplado la variable de la lengua. ¿Hablan o no hablan la lengua? Entonces, en función de esto, hay menos. Ahora, si contemplan la variable de la autoadscripción, usted se considera indígena y tiene 2 generaciones que hablen la lengua por delante, es decir, según cambian los criterios, se mueve la cantidad de población indígena, ¿vale? Los criterios censales han ido cambiando y los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen mucho interés en que se les contabilice y que se diga cuántos son indígenas y cuántos negros, porque más allá de reificar, ellos están tomando la reificación, que implica de alguna manera la institucionalización y la visión del patrimonio inmaterial para otros, su escenificación para otros, implica adquirir derechos políticos. Entonces ellos tienen mucho interés en que se les cuente, que se nos rectifica. No pasa nada que nos rectifique, pero ¿cuántos somos, por favor? Es que no somos 85, somos 105 pueblos. No somos, ¿entendéis lo que quiero decir? Comporta derechos territoriales políticos. Entonces ellos tienen mucho interés en que se les cuente. Y no que se les cuente de cualquier manera, sino que se les cuente teniendo en cuenta el criterio de autoadscripción. Y las cifras cambian. Una barbaridad. Entonces, este es un primer tema que hay que tener en consideración cuando uno se mete a trabajar en patrimonio inmaterial indígena, de comunidades indígenas y afrodescendientes, es quiénes son y quiénes no son, quiénes dicen la Constitución que son y quiénes dicen ellos que son, ¿vale? Y cuánto de eso se ha traducido en criterios censales y cuánto no. También, por otro lado, para trabajar en este tipo de patrimonio, yo siempre empiezo también por decir, hay que hacer un ejercicio de desmitificación. Ojo, porque cada vez que hablamos de comunidades indígenas, parece que estamos hablando o parece que reconocemos gestores y gente como vosotros que trabajáis en esto desde la base, que estáis metidos en la gestión del patrimonio aquí y que sabéis de los problemas que implica gestionar en las comunidades estos reconocimientos,
Sin embargo, cuando hablamos de indígenas o de afrodescendientes, esto parece un mundo de yuppie, o sea, parece que son todos iguales. Parece que no hay divisiones políticas, parece que no hay divisiones a nivel intracomunal o extracomunal, parece que por el hecho de hablar de indígenas estamos hablando de un todo homogéneo. Pues hay que empezar con ese ejercicio de desmitificación. Si aquí un pueblo pequeño es un infierno grande, allí también. Porque hay intereses adquiridos y porque estamos hablando de intereses políticos. La gente está definiendo y está utilizando y está haciendo uso político de su singularidad cultural a través del patrimonio para utilizarlo. Entonces, en gran medida, y porque tiene que ver con las emociones y con el yo estoy aquí y me van a poner en el mapa, claro que sí, ¿no? Entonces, pues hay que empezar por desmitificar. Que estemos hablando de comunidades indígenas no significa que están todos a partir piñones, sino que hay una enorme diversidad a nivel intracomunal, hay una enorme existencia de jerarquías adentro de las propias comunidades que se disputan las mismas manifestaciones, que se disputan la procedencia de esas manifestaciones y que por supuesto no son un todo homogéneo. Hay esa desigualdad de género. Muchas de las manifestaciones, sobre todo si son rituales, festivos, danzas, etc., suceden en el espacio público y al igual que aquí son básicamente androcéntricas, excluyen a las mujeres y estas mujeres ya están empezando a estar bastante hartas, como está pasando aquí. Entonces empiezan a decir, ¿y por qué nosotras no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no hay? ¿No? Entonces hay esta, digamos, diversidad en términos de grupos de poder y de jerarquías. Además está el tema de que ocupan una posición subalterna en cuanto a los estados-nación, que no han sido visibilizados, como decía, y que además se trata de comunidades que pueden estar o no, también como pasa aquí, pero quizás allí en mayor grado, que pueden estar ligadas o no al territorio de procedencia. Cuando hablamos de indígenas, nos los imaginamos allí a todos, en el ámbito donde han nacido, allí en la comunidad, todos igualicos, pues no. Resulta que 2/3, UNESCO, o así digo, Naciones Unidas, términos grosos, ¿vale? Brochazos impresionistas. Aproximadamente 2/3 de la población indígena hoy vive en ciudades. Y estos migran y migran con todo. Se van con todo, con las tradiciones, con las costumbres, igual que pasa aquí. Entonces, en muchos casos estamos hablando de la defensa y de la puesta en valor de tradiciones desterritorializadas, que no es lo que predomina en las listas de patrimonio inmaterial de la UNESCO, pero las hay, a ver, las haylas. Y esto es un trabajo que hay que empezar, o que se está empezando a hacer a trompicones y como se puede. Pero hay que empezar reconociendo, digamos, esa heterogeneidad en términos políticos, esas jerarquías, que son identidades desterritorializadas en muchos casos, identidades diaspóricas, como en el caso de de la población afrodescendiente, etc. Además, como digo, es el resultado de una larga historia colonial y poscolonial que tiene, digamos, o que debe buena parte de su ser y de su riqueza y de su autoctonidad y de su aboriginalidad a la mezcla en origen. Durante 6 años yo estuve trabajando para mi tesis doctoral hace muchos años sobre un sistema de autoridades tradicionales indígenas que son así lo máximo. Cuando uno habla de qué es ser indígena hoy en América Latina, te dicen, nosotros somos indígenas porque tenemos a nuestras autoridades indígenas. Estos son los que nos representan a nosotros y esta es una parte de nuestra singularidad cultural fundamental, es un rasgo diacrítico de identidad. Cuando yo me pongo a ver quiénes son las autoridades indígenas, digo, caramba, llevan vara como el de mi pueblo y se organizan como en las cofradías, ¿sí? O sea, son sistemas de cargo-resultado de la mezcla de cofradías y de cofradías y de cabildos coloniales que durante 5 siglos, igual que las vírgenes, los santos, el calendario ritual litúrgico cristiano, que lo han absolutamente apropiado. Y cuando ellos están viendo y están festejando a la mamacha Asunta o a la mamacha Carmen, a la Virgen de la Asunción o a la Virgen del Carmen, ven cosas muy distintas a lo que vemos nosotros, ¿vale? Pero muy distintas. Ahora, ¿se puede entender sin esa procedencia? Pues yo creo que habría que guiñar el ojo más de la cuenta, ¿no? Entonces eso también es algo que está pendiente cuando se habla de lo autóctono y lo tradicional asociado a las poblaciones indígenas. Ojo, tiene, como en todas las tradiciones, sus raíces, sus procedencias, y eso no le resta un ápice de autenticidad ni de autoctonidad, o como lo queráis llamar, de aboriginalidad.
es un palimpsesto. Qué bueno, como todo el patrimonio inmaterial. Bien, y para terminar ya quería hacer el énfasis, voy a terminar, pero todavía me falta un poquito, tengo un poquito todavía, poquísimo. Quería hacer el énfasis en ese valor que tiene el patrimonio cultural inmaterial por el reconocimiento, sí, claro, concita una autopercepción, ¿no? Un quién soy yo porque me están viendo los otros y por tanto están valorando quién soy yo desde fuera. Concita un sentimiento de pertenencia colectiva, pero también genera apoyos, capital social, conflictos y sobre todo en América Latina, y hablando de esas poblaciones, genera una situación de facto de reconocimiento de derechos colectivos. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Y esta situación tiene que ver con 3 o 4 cosas que menciono rápidamente y paso a ver un vídeo de 3 minutos que lo dice mucho mejor que yo. Ese patrimonio cultural inmaterial como una arena política tiene que ver con el reconocimiento de derechos indígenas a la propiedad colectiva, de lo que hablaba Luis Pablo en el primer día cuando hablaba del Misteri de Elche. Tiene que ver, y no solo Luis Pablo, también Jesús y otros compañeros, tiene que ver con derechos, tiene que ver con el copyright, ¿sí? Pero ya a partir del copyright entran muchas cosas. Vamos a ver que no es solo quién se lleva el pastel de la explotación, es si nos reconocen como autores colectivos, si reconocen la propiedad colectiva, porque son pueblos indígenas, entonces propiedad como pueblos indígenas, por ahí entran una pila de cosas, incluido el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de la autonomía, por ahí cuelan muchísimas cosas. Tiene que ver con la emergencia, lo que se ha llamado la emergencia indígena, este revivir étnico de Xavier Albó o la emergencia indígena de Bengoa, es decir, con su conversión como actores políticos, y esto desde los años 90 cada vez es más así, es decir, no estamos hablando, estamos hablando de pueblos indígenas con sus autoridades que se mueven en Ginebra, que se mueven en Nueva York, en el Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, que se mueven en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando digo que se mueven, es que están invitados como participantes de derecho. Y ahí es ahí donde están ventilando ese reconocimiento. Y el patrimonio es una carta de naturaleza de somos diversos, ¿no? Por ahí se cuelan ese derecho a la autonomía, ese derecho al territorio, por ahí van colando muchas cosas. Estamos hablando, por tanto, de una progresiva judicialización, no sé si este es un palabra o me lo he inventado o ya existe, de los asuntos indígenas, y el patrimonio no está exento, no está al margen de esa judicialización que se produce en términos, en el ámbito internacional, en esos foros internacionales de UNESCO, Naciones Unidas, comisiones, en fin, todo esto no está al margen de esos foros internacionales. Y ojo, en muchos casos no necesitan a nadie que hable por ellos. Estamos hablando, con esa emergencia indígena, de movimientos cuyos representantes tienen doctorados, son comunicadores, son abogados, son antropólogos que defienden sus derechos como tales. Entonces, simplemente para terminar, quería traerlo solo a colación para que vierais un poco que hablar de patrimonio inmaterial de las comunidades indígenas y afrodescendientes tiene esta variable política que es muy importante, no solo en términos de derechos de autor. Quería traer 2 casos, había muchos, bueno, yo tenía más, menos mal que no me traje porque si no, no habría acabado nunca en la vida. Uno que ha surgido hace 2 semanas, el pueblo Kuna en Panamá, en Cunayala, un archipiélago que hay en la frontera, bueno, en Cunayala, ¿sí? Que tiene las molas, que son unos tejidos que serían como las banderas, digamos, serían como sus banderas, pero son tejidos que hacen las mujeres Kuna, ahora dice que se llaman Guna, bueno, estas molas tienen una serie de diseños iconográficos. Bueno, pues hace 2 semanas han planteado un pleito a la multinacional estadounidense Nike, ni más ni menos, porque van a sacar unas zapatillas el mes que viene, esto es primicia, en junio, ¿estamos en junio? No, el mes que viene.
usando un símbolo que ellos reconocen como propio, ¿vale? Entonces les han planteado un pleito. Dicen que o lo retiran en un modelo que van a sacar, o lo retiran o les pagan. Y esto lo tienen clarísimo los Kuna, porque son una minoría indígena muy bien situada en el contexto de Panamá. Tienen un consejo nacional y están metidos en temas de turismo, de patrimonio, hasta las patas, como dicen allí. O sea, son muy empoderados. Estamos hablando de un pueblo con mucho poder reconocido a nivel del Estado-nación panameño, pero también a nivel internacional. Y el segundo es el que quiero traeros ahora a colación, que es el estudio de caso, que es el movimiento de tejedoras maya, que en 2017 ha reunido a cerca de 30 organizaciones de tejedoras, ojo, otra vez mujeres, tejedoras indígenas, como portadoras del patrimonio inmaterial. Que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el Estado guatemalteco por omisión de normas que protejan sus creaciones artísticas. Textiles, a nivel del textil, en este caso sus molas, no eran molas, sino los huipiles, el tejido de los huipiles, y pidieron el reconocimiento en dos sentidos. Por un lado, pidieron que se definiera lo que es la propiedad intelectual colectiva, porque eso está vinculado con el derecho de los pueblos indígenas de administrar y manejar su patrimonio. Y por otro lado, pidieron, relacionado con lo anterior, que se les reconozca a los pueblos indígenas como autores intelectuales, porque por ahí hay que pagarles, o sea, si son autores intelectuales, entonces tienen los mismos derechos que los individuos y las empresas, y por qué ellos no se van a llevar lo que están utilizando y lo que están exportando como propio las multinacionales del textil, etcétera, ¿no? Bueno, más allá de la complejidad de las reformas jurídicas, que yo no me he metido en este asunto, pero que implica reformar la ley de derechos de autor, de derechos conexos, la ley de propiedad industrial, la ley de protección, la ley de desarrollo artesanal, el código penal, en fin, todo. Más allá, estas mujeres han tomado este tema de la defensa de sus textiles, de sus huipiles, para defender y para pedir defensa de autonomía y de territorio. Y desde entonces, desde el 2017, que no han conseguido lo que están planteando, pero lo han puesto a nivel internacional, ¿no? Lo han hecho valer a nivel internacional, y eso está generando efectos a nivel nacional. Entonces, ahora último, la semana pasada, están pleiteando con el Instituto Guatemalteco de Turismo, porque la campaña Corazón del Mundo Maya, que es la última campaña de marca país, hace un uso inadecuado y folclórico de las tejedoras, de ellas, de las mujeres indígenas. O sea, lo que quiero decir es que, independientemente de que se consigan o no las recomendaciones concretas, el patrimonio da para mucho, y ellas lo cuentan en 3 minutos. Si me ayudas, por favor, y con eso termino. Trabajo muy fino el que se hace, pero no se valora precisamente porque hay una visión racista sobre los pueblos indígenas, que no permite ver más allá que simples trapos coloridos. En su inicio, generalmente las mujeres, cuando elaboran un huipil, piensan que es para ellas, pero cuando surge la necesidad terminan vendiendo su arte con mucho dolor y a un precio muy injusto. En Guatemala hay una diversidad de tejidos, principalmente en los huipiles, en el cual se plasma toda la historia de nuestro país, de nuestra cultura maya de hace más de 6.000 años. Muchos de los dibujos, de los diseños representan el cuidado del agua, el cuidado de la vida, el cuidado de la naturaleza. Es como saludar a las estrellas, a la luna, a todo el universo, la forma en que nos vestimos y pues queremos conservarla. En este momento no hay un reconocimiento legal, no hay protección legal de nuestras creaciones. Entonces en este momento hay una compra masiva de nuestros tejidos que son enviados al exterior, y también se venden muchos aquí a nivel nacional. En Estados Unidos hay varias tiendas, hay una que es BCGB, creo que es el nombre,
de una tienda que vende, por ejemplo, sacos, diversos sacos con diseños ixiles, de las mujeres ixiles de aquí del Quiché. Bueno, nunca les pidieron permiso, no están pagando derechos de uso, de reproducción. Nuestras hijas, nuestras nietas ya no quieren tejer porque no es rentable. Los pueblos indígenas estamos muy interesados todavía en conservar la vida, proteger nuestros ríos, nuestros bosques, y hoy por hoy están siendo perseguidos por el mismo Estado porque hay un interés económico muy fuerte que no valora la vida. Y nuestros textiles están íntimamente ligados a esa lucha por la defensa del agua, de los bosques, ya que eso que plasmamos en nuestros tejidos llenos de colores, llenos de esperanzas. Quería terminar, bueno, a mí me parece muy importante, quería terminar con una cosa, pensé en dos. Guatemala es uno de los países, la señora es tejedora maya, es licenciada en Derecho y es una de las que está, ¿cómo se llama?, incorporando protagonizando este movimiento, ¿no? Guatemala es uno de los países que más líderes indígenas están siendo criminalizados y asesinados en los últimos años, de forma espectacular, junto con Colombia. La señora está hablando de tejidos y está hablando de su identidad, pero está diciendo que defienden la vida y que lo mismo que hacen con el territorio las empresas extractivas que se llevan el agua de los ríos, que se llevan todo, se están llevando sus tejidos. ¿Se dan cuenta del brinco que ha hecho? Igual que la economía extractiva, igual que la Repsol, etcétera, entra y se lleva, así se llevan nuestros tejidos y nuestro conocimiento. Es un giro importante que les decía. Y en el segundo caso lo que quiero es para dejar algo para la discusión, o por lo menos para que nos lo llevemos para pensar, ¿no? Y es que cada vez más el reconocimiento potencial de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina, y que cada uno haga los paralelismos que quiera con el mundo rural aquí despoblado y en riesgo de desaparición o de objeto de esas empresas mismas, empresas extractivas, que también hay mineras aquí, cada vez más, en Castilla y León, en Extremadura y en otros sitios, que hace esta misma... Bueno, esto es otro tema, no me voy a meter. Cada vez más el reconocimiento potencial de los derechos de esos pobladores, indígenas, rurales, campesinos, lo que quieran, descansa en la exhibición de su cultura, en su puesta en escena, a veces hasta en su teatralización, o sea, en su patrimonialización. Y de esto ya se han dado cuenta allí hace tiempo, ¿no? Y esto es un poco lo que venía. Pero claro, no necesariamente eso se traduce en el reconocimiento de derechos ciudadanos, ¿vale? Que no sean folclóricos ni residuales. Es decir, ¿a dónde quiero ir? Y esta es la pregunta que les dejo. ¿Cómo pueden afirmarse que esas manifestaciones culturales son elementos importantes de las identidades étnicas de los diferentes pueblos indígenas, afrodescendientes, rurales, cuando en otros órdenes de la vida son cotidianamente infravalorados y despojados de derechos? Y esto pasa aquí también, con el mundo rural, con la despoblación y con todo eso que estamos intentando poner en valor. Nada más, muchas gracias.